¿Qué tal? Con el doctor Mauro Andino Espinosa, catedrático universitario, un analista jurídico, conocedor del ordenamiento jurídico del Ecuador y de lo que ocurre a nivel nacional. Y precisamente, doctor Andino, le damos la bienvenida en el noticiero de Primera por Vía Informativa TV. Su criterio sobre lo que se dio en la noche de ayer en la Asamblea Nacional con la destitución de la presidencia de la Asamblea de la señora Guadalupe Llori. Estamos ya con el doctor Andino. Me confirman, por favor, para ahora sí darle paso al doctor Andino y escuchar su criterio, su pronunciamiento de conformidad a lo que establece la ley en cuanto al procedimiento de los honorables, entre comillas, legisladores que procedieron a la destitución de la señora Llori. Doctor Andino, buenos días. Un gusto. Muy buenos días, un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la gente de la ciudad de Manta y de la provincia de Manabí. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la noche, se ha consumado la destitución de la, hasta el momento, expresidenta Guadalupe Llori de la Asamblea Nacional, como resultado de una denuncia por incumplimiento de funciones que había sido presentada por el asambleísta Esteban Torres, de conformidad al artículo 18 y al 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Debemos recordar que el trámite, el procedimiento donde se sustanció esta denuncia estuvo afincado, radicó en una comisión pluripartidista ad hoc integrada por 5 miembros que había sido conformada por el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se había aprobado un informe que recomendaba la destitución de la señora Llori, y este informe tenía que ser tramitado a su vez, deliberado, discutido y resuelto en el Pleno de la legislatura. En ese interín, una vez que la comisión pluripartidista remitió el informe a la propia presidenta Llori para que ella a su vez lo ponga en el orden del día en una de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, ella había presentado una solicitud de medidas cautelares ante un juez constitucional, un juez de acá de la ciudad de Quito. Lamentablemente, este juez, haciendo gala de una interferencia judicial atroz en el Parlamento ecuatoriano, judicializando la política, diría yo, le otorga las medidas cautelares cuando éstas no cabían, no eran procedentes y cuando además esto se trataba de un procedimiento político de democracia interna de la legislatura y que está reglado por la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le otorgaron estas medidas cautelares, pero unas medidas cautelares bastante llamativas, bastante sorpresivas, porque el juez señalaba que el trabajo de la comisión pluripartidista donde se sustanció esta denuncia tenía que suspenderse. Pero digo, esto era bastante llamativo porque esta comisión ya se había extinguido y había cumplido con su tarea. Es decir, la decisión de este juez también resultaba extemporánea porque ya el informe había salido, ya había sido aprobado. Y adicionalmente el juez lo que había dispuesto era que el Pleno de la Asamblea se abstenga de conocer este informe, reitero, que salió de la comisión. Por ello es que esto ha levantado mucha polémica, mucha discusión jurídica. En estricto derecho, lo que habría procedido es solicitar la revocatoria de esa medida cautelar, que este juez las deje sin efecto, porque además no cabían, no tenían sentido, y que de ahí se pueda tramitar en el Pleno. Pero me parece que la decisión al final, más que ser jurídica, la que se tomó el día de ayer, fue una decisión política. Y no quiero justificar, digamos, que no se haya respetado esta medida cautelar, pero también entiendo que los legisladores, empujados, sometidos de alguna manera, maniatados por la mala utilización de las garantías jurisdiccionales que ha hecho la señora Llori, se hayan visto abocados de alguna manera a rebelarse, a resistirse a esta medida cautelar y en el último de los casos
a resolver este informe, a pesar, reitero, de que existía esta medida cautelar que es bastante confusa y que desde mi punto de vista interfería también en la independencia de funciones y en una decisión que es propia del Parlamento ecuatoriano. Ante estos hechos, doctor Andino, usted señala que tenía que haberse solicitado la revocatoria de la resolución del juez constitucional de la injerencia en las funciones de la Asamblea Nacional, el proceder incorrecto de la señora Yori y también la forma de actuar de los miembros de la Asamblea Nacional al desconocer una resolución judicial. ¿Qué va a pasar ahora una vez que se ha consumado el hecho de la destitución de la señora Yori y asume la presidencia el asambleísta Virgilio Saquicela? Usted lo ha resumido de muy buena manera y si me permite nuevamente recapitular una frase que usted acaba de mencionar. Por un lado, la señora Yori ha pervertido, ha mal utilizado las garantías jurisdiccionales. ¿Para qué? Para aferrarse al cargo. Y lamentablemente han existido jueces que se han prestado para aquello. Y de otro lado, la Asamblea, al ver que la señora mal utiliza, desnaturaliza las garantías jurisdiccionales, podríamos decir que no les ha quedado de otra que trabajar y aplicar las mismas tácticas, es decir, no resolver conforme a derecho pidiendo la revocatoria de la medida cautelar, sino más bien resolviendo de forma política, no haciendo caso a esta medida cautelar y resolviendo como lo hicieron el día de ayer. Es decir, aquí hay una cadena de responsabilidades, lamentablemente, que han cometido de uno y otro lado, pero que han sido empezadas, iniciadas, reitero, por la señora Yori, lamentablemente. Ahora, ya destituida 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala que quien la reemplace es el primer vicepresidente de la Asamblea. En este caso, el señor Saquicela, quien ayer ya tomó posesión incluso del despacho, del espacio institucional de la presidencia de la Asamblea. Se ha observado que incluso la escolta legislativa no se ha resistido, no ha pretendido evitar aquello, sino que más bien ya el señor Saquicela ingresó a las instalaciones que hasta hace pocas horas eran las oficinas de señora Guadalupe Yori. Esto significa que él dirigirá el Parlamento ecuatoriano por lo que resta del periodo legislativo, sin perjuicio, y mucha atención con esto, de que también deben tramitarse una denuncia que se ha presentado en contra del propio Virgilio Saquicela y otra denuncia en contra de la vicepresidenta Yesenia Guamaní, sí, que es la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En este caso, si es que no llegaran a consumarse estas denuncias por incumplimiento de funciones, que son, digamos, denuncias y trámites similares al que se ha llevado a cabo con la señora Yori, pero si es que estas, en cambio, no tendrían los votos en el Pleno para destituir a Saquicela y para destituir a Guamaní, quedaría en el siguiente orden: Saquicela presidente, Guamaní asumiría la primera vicepresidencia y el Pleno de la legislatura tendría que elegir a un segundo o segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Los 4 vocales del CAL restantes se mantendrían en el mismo orden y, digamos, en las mismas posiciones que ya es de conocimiento público. Esta decisión, lo que ha pasado con Yori, no influye en nada en la conformación de las comisiones, ni quienes las presiden, ni nada que se le parezca. Sin embargo, la nueva mayoría, claro, bien podría tramitar de pronto denuncias que vayan apareciendo en el camino en contra de algunos asambleístas, nuevamente, por incumplimiento de funciones. Y aquí hay que dejar en claro algo: no es que un asambleísta que preside una dignidad y se le revoca de ese cargo, él deja de ser legislador o pierde la curul, como en el caso de la señora Yori. No, simplemente deja de ostentar ese cargo y pasa a formar parte de uno más de los 137 legisladores. ¿Qué tiempo tiene la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, para designar al segundo vicepresidente de este organismo de acuerdo a la subrogación que procede ahora con la destitución de la señora Yori, doctora? Tendrían que convocar a una sesión ordinaria del Pleno, no hay un tiempo específico para aquello. El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de la subrogación y del reemplazo
del presidente, o presidente en este caso como era, que le corresponde al primer vicepresidente, no establece un tiempo específico. Pero ahora ya quien preside el Parlamento tendría que convocar a una sesión ordinaria del Pleno. Pero aquí también debemos mencionar algo y que no quisiera dejar de destacarlo. No debemos olvidar que está pendiente de resolverse la apelación que la propia señora Yori presentó en relación a la acción de protección que le fue negada por una jueza constitucional de primer nivel. El día de ayer se pudo conocer que la Corte Provincial de Pichincha ya abocó conocimiento y tiene que resolver justamente esta apelación durante los próximos días, una apelación que fue presentada por la señora Yori. ¿Y qué podría pasar? Hay que recordar que en primera instancia no le aceptaron, declararon improcedente esta acción de protección, una jueza no le dio paso, ¿sí? Pero podría pasar, estamos en Ecuador, vea, es un país de lo impredecible, donde sucede a veces lo inimaginable. Podría suceder que en la Corte Provincial revoquen ese fallo de la jueza de primer nivel y le terminen por dar la razón a la señora Yori y digan que sí, que se ha violado la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso y que lo actuado por la Comisión y por el Pleno de la Asamblea violaba sus derechos fundamentales. Si es que eso llegara a suceder, que yo aspiro que no sucede porque creo francamente que la señora Yori no ha dado la talla, no ha estado a la altura de las circunstancias para conducir y para dirigir el Parlamento Nacional, pero si es que eso llegara a suceder, tendríamos entonces un efecto que retrotraería todo a sus inicios y la señora Yori volvería a ser presidenta de la Asamblea Nacional. Así que aún creo yo hay mucha tela por cortar porque aún queda pendiente de resolver, reitero, esta apelación a la acción de protección ante la Corte Provincial que ella presentó. Tal vez por eso y otros argumentos, voceros del gobierno ya han señalado que lo que se dio por parte del Pleno de la Asamblea en la noche de ayer es improcedente, criterio del ministro de Gobierno, señor Jiménez, del consejero presidencial, señor Ordóñez, y otros al respecto sobre lo ocurrido al interior o en el Pleno de la Asamblea Nacional. En la parte final, doctor Andino, agradeciendo por atendernos nuestro requerimiento y concedernos esta entrevista que es de vital importancia para conocimiento general de nuestros seguidores a nivel del Ecuador. Creo que comete un error político gravísimo el gobierno nacional al intentar mantener, aferrar en el cargo a la señora Guadalupe Yori. Yo creo que al presidente Lasso no le hace bien tenerle a la señora Yori del brazo. La señora Yori, reitero, no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo le pregunto a usted con el debido respeto, ¿cuántas veces ha comparecido la señora a su prestigioso medio de comunicación? ¿Cuántas veces ha dado la cara a los medios de comunicación de la provincia de Manabí, de la ciudad de Manta, de Portoviejo, etcétera, de los distintos territorios del país, diría yo? Si durante las últimas semanas empieza la señora a salir en algunos medios de comunicación, es ante la presión de la opinión pública, porque se ve constreñida a dar respuestas, porque, reitero, ha demostrado total incapacidad, tanto en lo político como en la formación técnica, administrativa para conducir esa maquinaria estatal llamada Asamblea Nacional. Yo creo que una presidenta que no goza del apoyo de la mayoría de legisladores, que tiene 81 asambleístas en contra, es una presidenta caída, es una presidenta deslegitimada ante los propios miembros del órgano colegiado. Y que exista un gobierno nacional, como ha sucedido ayer, que saque un comunicado respaldándola, rechazando lo que ha sucedido en el Parlamento, solo demuestra que ahí operan otro tipo de intereses y que probablemente al gobierno le interesa tenerle a la señora Yori como presidenta de la Asamblea porque es alfil político de algunos actores del Ejecutivo, entre ellos del propio presidente Lasso, y eso no le hace bien. Al presidente Lasso le conviene tener un diálogo permanente y fluido con las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, más no con la señora Yori. Muy amable por su invitación y siempre a las órdenes. Un abrazo fraterno a la distancia. Gracias, doctor Andino. Igualmente, criterio valiosísimo del doctor Mauro Andino Espinosa con lo ocurrido al interior de la Asamblea Nacional en el caso de la destitución de la señora Yori, un criterio jurídico que
sin duda servirá también para el análisis de los profesionales del derecho, de los dirigentes de organizaciones políticas y principalmente de la colectividad de manera general. 7 de la mañana con 32 minutos.